Muy bien, un poquito más de 40 minutos de las 6 de la tarde, momento, como lo hacemos habitualmente, del análisis con nuestro compañero Guillermo Jeremía. Hola Guille, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Ezequiel? Muy buenas tardes. El saludo al país federal. ¿Cómo le va? La primavera que no llega todavía, ¿eh? Bueno, hay que esperar un poquito, pero mañana la vamos a tener. Ha pasado un solo día. Está muy ansioso, no sé por qué. No ha pasado tanto. No ha pasado tanto. Todavía además hemos tenido un invierno bastante grato, generoso. No nos quejemos, no nos quejemos un par de días y tendremos instalada plenamente la primavera. Mientras no haya las heladas tardías que perjudican a mucho de lo que ya está reverdeciendo, ¿no? Exacto. Y sobre todo economías regionales que después ven afectada su producción. Hablando de ansiedad, Guillermo, la ansiedad desde el sector del campo en busca de las medidas, esperar qué es lo que anuncia el flamante ministro de Agricultura, Julián Domínguez, respecto a toda una agenda a corto plazo que tiene que empezar a solucionar, ¿no? Sí, y da la impresión que al menos con Domínguez hay un ida y vuelta, por lo menos de algunas de las entidades, que es más fluido que con el anterior ministro. Veremos si eso se traduce en acciones concretas y también si hay del lado del sector agropecuario la posibilidad de resignar alguna de sus ambiciones desmedidas. Digo, es un sector que no paró durante toda la pandemia, es un sector que, visto en los números, ayer lo contaba nuestra compañera de tareas, que crecieron el traslado del resultado de las producciones agropecuarias un 30% en carga de transporte de trenes. Es decir, que hay un 30% más de producción este año que en igual periodo del año anterior. Hay récord de algunos de los componentes que están ligados con el sector agropecuario. A nadie que le va muy mal produce tanto como el campo. Por supuesto que hay asuntos que hay que atender y que hay demandas que están sustentadas, basadas en una realidad, pero tenemos un escenario complejo en toda la República Argentina. De esto hablaremos. Totalmente. Vamos a hablar, lo invitamos a Sebastián Murga, que es presidente de la Sociedad Rural de Tucumán, para empezar a hablar de este y otros temas que tienen que ver, lógicamente, con esta asunción. Murga, ¿cómo le va? Bienvenido, un gusto, un placer saludarlo. Buenas tardes. Muchas gracias a ustedes. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bueno, muy bien. La primera consulta es, ¿cuáles son las expectativas que tienen vinculadas al nuevo ministro de Agricultura, Julián Domínguez, desde el sector? Bueno, básicamente esperando la reunión que va a tener con la mesa de enlace, si mal no entendemos, hemos escuchado que va a ser el lunes de la semana que viene. Desde la Sociedad Rural de Tucumán, ayer teníamos reunión con la comisión directiva y decíamos, ¿qué expectativas tenemos? Me parece que la expectativa son los hechos ya, ¿no? Creo que recién ustedes lo hacían en el análisis, me parece que llegó el momento de los hechos. Creo que hay un eje importante en esto, que ver si realmente tiene autonomía el nuevo ministro. El anterior ministro, yo tuve la posibilidad de conversar en una oportunidad y era un hombre que no tenía autonomía para decidir los problemas que nosotros planteábamos o las sugerencias que nosotros proponíamos. Y me parece que hay dos temas en agenda muy importantes, sobre todo uno hoy, que es la potificación de la exportación de carnes, que debe tener una resolución inmediata. Me parece que son hechos que deben ser concretos, más allá de los mensajes. Bien. ¿Autonomía qué significa? ¿No hacer lo que le pide el presidente? No, me parece que autonomía es justamente eso. Me parece que hay que volver a los ministros que puedan, que sepan, que conozcan de la problemática que existe. Usted recién ha hecho un análisis que me pareció muy correcto, realmente me pareció muy correcto. Estamos en un momento inmejorable para el sector agropecuario. Nosotros hemos podido trabajar a pesar de muchísimas situaciones de la pandemia, a diferencia de otras actividades, lo cual eso yo lo rescato, pero lamentablemente muchas veces esas oportunidades se pierden por políticas que, al entender nuestro, son equivocadas, ¿no? Por ejemplo, esta de la cuotificación de las carnes. No, para nada pienso que tiene que hacer lo contrario a lo que diga el presidente. Yo creo que autonomía es justamente eso, independencia, criterio y sentido común. En el caso de Domínguez, ¿reconocen esa experiencia que se le adjudica?
Yo no lo he conocido a él personalmente, pero sí tengo, acá en la Sociedad Rural de Tucumán, nosotros tenemos una comisión de presidentes, así que yo siempre me dirijo a ellos cada vez que hay algo nuevo para preguntar. He hablado con los presidentes que tuvieron la oportunidad de trabajar cuando él fue ministro en aquel entonces. No me hicieron mayores comentarios, no me gusta hablar sobre lo que habla la generalidad, me gusta hablar sobre hechos concretos. No me hicieron mayores comentarios ni a favor ni en contra. Simplemente me parece que hay una expectativa de ahora en adelante. Domínguez, lo que uno imagina, mucho más expertise. Lógicamente, lo que usted mencionaba, Murga, en 2009 a 2011 con Cristina Kirchner fue también ministro de Agricultura. Conoce indudablemente de lo que se habla. Estamos en el lanzamiento también de la campaña gruesa. Otro de los temas, lógicamente, que tiene que ver con las superficies que va ganando el maíz por sobre la soja. Bueno, la exportación de carnes. La agenda, por lo menos a corto plazo, es muy intensa y de empezar a trabajar ya. De hecho, lo ha planteado el ministro la posibilidad de recibir la mesa de enlace para ya empezar a estrechar lazos y definir situaciones que están inconclusas, ¿no? Sí, sí. A ver, el tema, como dice usted, muy próximo a la campaña de grueso ya. Yo creo que esto no se trata para sacar todo lo que no sea técnico, ¿no? Nosotros somos una entidad rural y queremos hablar de lo técnico. Nosotros estamos, por supuesto que vemos muy incorrecto el tema de las retenciones, nos parecen desmedidas, nos parecen equivocadas, pero va más allá de este gobierno porque anteriormente también pasó. Así que me parece que eso tiene que ser, hay que reverlo, hay que analizarlo nuevamente, hay que ver qué daño está causando, porque si resolvemos esos temas cuando tenemos una campaña por delante, me parece que va a ser más importante. Pero fundamentalmente saber cuáles son las reglas de juego, cómo empieza y cómo termina la película, ¿no? En el ministerio anterior o durante la gestión anterior, las retenciones cambiaron 2 o 3 veces, ¿no? Y eso creo que le hace mucho daño al sector agropecuario y a la sociedad en su conjunto. Así que me parece que si las reglas de juego son claras, ya es un paso muy importante para empezar esta campaña, como usted dice. Sebastián, usted me lo mencionó que en el gobierno anterior había también reproches para hacer, pero lo que también había por parte, por lo menos de la patronal del campo, una mayor tolerancia a las medidas que adoptaba. Aquí hay un componente ideológico de rechazo al gobierno nacional. No, yo creo que hay que salir de ese plano. En el caso de la Sociedad Rural de Tucumán, yo trabajo mucho con el presidente de Confederaciones Rurales de Argentina, nosotros trabajamos con ellos muchísimo. Me parece que no hay un componente ideológico, pero en este gobierno sí se han producido una serie de hechos que son muy llamativos, ¿no? Hubo un intento de regular la comercialización de maíz, el problema de Vicentín, las retenciones que fueron aumentadas dos o tres veces, ya no recuerdo bien, el tema de la potificación de las carnes. Yo creo que son miradas que son distintas, ¿no? Que se mira distinto. Siempre pensamos, ¿no? Cuando uno toma una decisión, ¿para qué se la toma? En el caso de la carne, por ejemplo, bueno, había un argumento de garantizar el consumo interno, de que el precio no se dispare, y claramente eso no ha pasado, porque creo que la salida no es esa. Nosotros pensamos que esa no es la salida, pero para nada un componente ideológico. Creo que esto es un componente que debe ser 100% solamente productivo. Y ponernos a conversar. Desde la Sociedad Rural de Tucumán nos parece que hay que conversar. No es lo mismo, ustedes también han hecho referencia recién a las economías regionales, a la distancia que tenemos para comercializar. O sea, no es lo mismo las distintas regiones, las distintas distancias que tenemos, y me parece que eso el ministro debería verlo. Sebastián, ¿usted cómo consideraría que hoy le va al sector? ¿Bien, mal, regular? Porque las variables que uno observa, venta de maquinaria, récord de exportaciones, dan cuenta de un presente próspero. Sin embargo, uno escucha a algunos referentes de la mesa de enlace y hablan de productores al borde del quebranto. Yo creo que tenemos que ser agradecidos del sector agropecuario. Nosotros hemos podido trabajar, y eso ya es mucho, en épocas de pandemia. El contexto nuestro es muy particular lo que está pasando. Somos agradecidos de haber podido trabajar, de estar trabajando, a diferencia de otras actividades. Creo que es bueno, pero creo que no se aprovechan variables que son importantes, que el mundo hoy demanda.
Por supuesto que habrán productores que les está yendo mejor y a otros peores. Yo no quisiera poner esto por sobre lo que está pasando. Lo que está pasando es que en la anterior gestión, en el ministerio anterior, las decisiones a nuestra mirada, a nuestro entender, han sido incorrectas y no han favorecido. Pero simplemente le quiero agregar lo siguiente: cuando yo digo no han favorecido, creo que le causa daño a la sociedad, no solamente al sector agropecuario. Perder mano de obra porque se cuotifica la exportación de carne no daña solamente al sector agropecuario. Es esa la mirada que tenemos desde acá. ¿Cuál sería el esquema ideal de retenciones? Tanto se habla de este tema, han pasado tantos gobiernos en la Argentina. ¿Qué es lo que plantean ustedes como sector? Nosotros creemos que las retenciones no tienen que, digamos, el nivel impositivo que tiene nuestro país es alto, es muy alto para todas las actividades. Vuelvo a repetir, no quiero hablar solamente del sector agropecuario porque sería muy parcial. Es muy alto la carga impositiva, y a eso aumentarle las retenciones perjudica sembrar más hectáreas, perjudica que se tomen más empleados, perjudican que ingresen más dólares genuinos por las exportaciones. Así que no hay muchos países en el mundo, son los menos los que tienen retenciones, y me parece que hay que mirar qué hacen los países que son exitosos, ¿no? ¿Qué están haciendo? ¿Cómo garantizan su consumo interno? ¿Cómo hacen para ingresar más dólares? Así que me parece que las retenciones es un tema que deberíamos... Yo sé perfectamente que la situación es muy complicada, lo sabemos todos, no podemos decir que sea de un día para otro, pero ya hay que dar muestras importantes de que las retenciones tienen que ir terminándose en este país. Le pregunto finalmente de mi parte, Sebastián, respecto de... aquí hay un periodo de negociaciones que seguramente se va a abrir, que no sé de cuánto tiempo es, o si es un par de reuniones, cómo se plantea al nuevo ministro. Pero ¿el campo está dispuesto a ceder alguna de sus pretensiones en aras de encaminar un posible acuerdo de producción? Yo creo que, no sé si se trata de ceder o no ceder, creo que hay cosas que son inaceptables. Si usted me pregunta a mí en lo personal, yo creo que a mí realmente lamento mucho la decisión de, por ejemplo, la carne, porque es el tema que está más de moda hoy, ¿no? Que está más fresquito. Me parece que esto no se trata de ceder o no, me parece que son recetas que ya se han aplicado y que han dado muy mal resultado. Por lo tanto, no se puede aceptar eso, pero no se puede aceptar desde el respeto y desde la consideración y desde la propuesta, que tiene que ser distinta, no desde el capricho. Pero en lo personal y desde la entidad que me toca presidir, eso es inaceptable. De ahí podemos hablar de muchas otras cosas, ¿no? De las economías regionales. Nosotros tenemos el tema de los biocombustibles, hay muchísimos temas para conversar y para reencauzar, pero hay otros que son inaceptables. Por ejemplo, el tema de la cuotificación de las carnes. El ministro planteó también en su agenda hablar de soja, ley de bosques, sustentabilidad. Ojalá que todos estos temas se puedan tratar y lograr estas políticas necesarias a largo plazo en algunos sectores de la economía de la Argentina. Murga, gracias por el tiempo. Sí, simplemente decirle que, agradecerle la llamada y que yo creo que no hay ningún argentino que no quiera que nos vaya bien. El sector agropecuario está muy interesado que nos vaya bien. Así que les mando un abrazo, muchísimas gracias por la entrevista. Muy amable, gracias. Muchas gracias. Bueno, allí está, ¿no? Domínguez resetea el vínculo con el agro y busca ponerle fin a la pelea por la carne. Bueno, y son varios temas también los que hay que tratar. Vamos a ver, porque lo dijo claramente Sebastián, el sector. Más allá de las reuniones, los discursos, lo que va a marcar, creo yo, la relación que venga son los hechos, ¿no? Exacto. Porque me parece que se está frente a esta instancia ya, más o menos las posiciones se conocen. Sí, sí. Y aquí lo que claramente lo acaba de marcar el presidente de la Sociedad Rural de Tucumán son los hechos. Veremos también, porque yo se lo preguntaba, porque claro, dice, no tienen autonomía un ministro para tomar decisiones. Bueno, pero si las decisiones están en línea paralela o en una avenida contraria a lo que pretende el Poder Ejecutivo, es evidente que el ministro no tiene mucho margen. Y ahí está la cuestión, ¿no? Tal vez haya respuestas individuales, sectoriales. A mí me da la impresión que el ministro, y todos los ministros del gabinete, lo que tienen que incorporar a la mesa de decisiones en la negociación son las realidades de las economías regionales. Sí, eso es clave. Que no se contemplan en esta discusión. Sí, acá se está discutiendo ganadería, básicamente exportaciones de carne, y retenciones a las producciones intensivas. Bueno, pero hay
una multiplicidad de realidades, de economías de distintas provincias que tienen sus dificultades, que yo no he encontrado en los representantes del sector patronal que salgan a defenderlas. Por ende, no las ponen en agenda, por ende el gobierno negocia solamente estas dos cuestiones. Y creo que, por más que no sean mayoría, porque evidentemente la producción de soja, maíz, trigo ocupa la mayor parte de la extensión. Bueno, pero hay problemas con la yerba mate, hay problemas con el arroz, hay problemas con el algodón, hay problemas en el Alto Valle con la producción de la manzana. Bueno, la producción de papa, venimos de un invierno pasado, no sino el anterior, donde la papa cayó en su producción. Bueno, hay muchísimo en la agenda del sector que no está siendo contemplado en la discusión. Y me parece que hay que ponerlo sobre la mesa. Claro, la voz representativa de esos sectores es muy tenue porque no tienen volumen de negocio para forzar estar sentado en la mesa de la discusión. Por eso los representantes sectoriales debieran llevar esa voz. Bueno, pero la mesa de enlace se concentra básicamente en dos temas puntuales. Eliminación de las retenciones, soja, maíz, trigo, y nada de limitación a las exportaciones de carne. Y dejan afuera un sinnúmero de discusiones de todo el país que me parece a mí que deben abordarse también. Sí, una Argentina federal en serio, no desde el discurso. Guille, gracias como siempre. Hasta mañana, así son las cosas. Hasta mañana.